Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, analizamos las noticias y, sobre todo, exploramos el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra romance, misterio y, por supuesto, a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante meses e incluso años, se ha especulado sobre la naturaleza de su relación, sobre los sentimientos que realmente existieron entre ellos y sobre los motivos de su separación. Pero hoy, mis queridos amigos, vamos a profundizar un poco más, porque les traigo una revelación que ha estado circulando en algunos círculos y que, si es cierta, nos daría una nueva perspectiva de todo lo que pensábamos que sabíamos. Prepárense porque vamos a hablar del supuesto poema oculto que Hande Erçel habría escrito para Kerem Bürsin, un poema que, según las fuentes, estaría dedicado única y exclusivamente a él. ¿Se imaginan? Un tesoro literario escondido, un mensaje cifrado en versos que revelaría los sentimientos más profundos de Hande hacia Kerem. Suena a guión de telenovela, lo sé, pero la realidad a veces supera la ficción. Pero antes de sumergirnos de lleno en este misterio poético, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y rumores del mundo del espectáculo turco, todo con el cariño y la dedicación que ustedes se merecen. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La información sobre este supuesto poema ha surgido de varias fuentes, algunas más confiables que otras, debo ser honesto. Algunos fans aseguran haber encontrado fragmentos en redes sociales, atribuidos a Hande, que sugieren una fuerte carga emocional y una evidente conexión con Kerem. Otros afirman que el poema nunca fue publicado, sino que se mantuvo en la intimidad de la pareja, como un símbolo de su amor. La verdad es que no hay una confirmación oficial de la existencia de este poema. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre el tema. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Qué revelaría ese poema sobre su relación? ¿Qué secretos esconderían esos versos? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar un poco el contexto de su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y sus viajes juntos. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, era analizado con lupa por sus seguidores, que veían en cada gesto una confirmación de lo que ya sospechaban: Hande y Kerem eran más que compañeros de trabajo. Finalmente la pareja confirmó su relación, para alegría de sus fans. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorada por millones de personas en todo el mundo. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Imágenes de sus viajes por el mundo inundaban las redes sociales, demostrando que su amor no conocía fronteras. Se les veía radiantes, felices, complementándose a la perfección. En cada entrevista, no dudaban en hablar del otro con admiración y cariño, alimentando aún más el fervor de sus fans. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para sus fans, que no entendían qué había pasado. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos apuntaron a la presión mediática, otros a diferencias personales y otros, incluso, a la influencia de terceros. El tsunami mediático que rodeaba su relación, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y fans analizando cada detalle de su vida privada, sin duda tuvo un impacto significativo. Algunos allegados a la pareja sugirieron que la constante exposición pública había dificultado el desarrollo de una relación normal y saludable. Y aquí es donde entra en juego la teoría del poema oculto. Si Hande escribió un poema para Kerem, es probable que lo hiciera durante el punto álgido de su relación, cuando el amor entre ellos era intenso y palpable. Ese poema, por lo tanto, sería una ventana a ese momento, una cápsula del tiempo que capturaría la esencia de su romance. Sería un testimonio de la pasión, la complicidad y la conexión que existía entre ellos en ese momento. Pero, ¿qué tipo de poema sería? ¿Un poema de amor apasionado, lleno de metáforas y comparaciones románticas? ¿O un poema más introspectivo que exploraría los miedos, las inseguridades y las esperanzas de Hande en relación con Kerem? ¿O quizás un poema de despedida, escrito después de la ruptura, lleno de dolor y nostalgia?
La posibilidad de que el poema sea una reflexión sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, las presiones a las que se vieron sometidos y las razones que finalmente llevaron a su separación, es sin duda una de las más intrigantes. No lo sabemos con certeza. Pero podemos especular, basándonos en lo que sabemos de Anne de Herzel como persona y como artista. Anne es conocida por su sensibilidad y su creatividad. Es una persona reservada, pero que no tiene miedo de expresar sus emociones a través de su trabajo. Es una actriz talentosa, una modelo exitosa y una persona con una gran conciencia social. Su activismo en diversas causas sociales, su defensa de los derechos de los animales y su compromiso con el medio ambiente la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Por lo tanto, es probable que el poema, si existe, refleje estas cualidades. Sería un poema sincero, emotivo y probablemente con un toque de melancolía. Un poema que hablaría del amor, pero también de la pérdida, de la esperanza y del desengaño. Podría ser un poema lleno de metáforas inspiradas en la naturaleza, en la belleza de los paisajes turcos o en la magia de los cuentos de hadas, reflejando su sensibilidad artística y su profunda conexión con su tierra natal. Ahora bien, ¿por qué Anne habría mantenido este poema en secreto? Hay varias razones posibles. Tal vez sintió que era demasiado personal para compartirlo con el mundo. Tal vez temía la reacción del público. Tal vez simplemente no estaba lista para revivir esos recuerdos. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un arma de doble filo. Compartir un poema tan íntimo podría haberla expuesto a críticas, juicios y especulaciones, algo que quizás no estaba dispuesta a afrontar. Otra posibilidad es que el poema esté relacionado con los problemas que llevaron a la separación de Hande y Kerem. Tal vez el poema contenga claves sobre los motivos de su ruptura, sobre las diferencias irreconciliables que existían entre ellos. Si este fuera el caso, es comprensible que Hande no quiera hacerlo público, ya que podría reabrir heridas y generar aún más especulaciones. Podría ser que el poema revelara secretos que preferiría mantener ocultos, detalles íntimos de su relación que no desea compartir con el mundo. Pero también existe la posibilidad de que el poema sea simplemente un producto de la imaginación de los fans. Es común que los fans de las parejas de celebridades creen historias y teorías sobre sus ídolos, a veces basándose en pistas insignificantes o en meras suposiciones. El fenómeno del shipping, la obsesión de los fans por ver a dos celebridades juntas, puede llevar a la creación de narrativas fantasiosas que poco tienen que ver con la realidad. Sin embargo, la idea de un poema oculto de Anne de Herzel para Kerem Bürsin es tan atractiva que es difícil resistirse a la tentación de creerla. Es una idea que alimenta la esperanza de que su amor no haya desaparecido por completo, de que todavía exista una conexión entre ellos, aunque sea en el plano emocional. Es un anhelo por creer en la perdurabilidad del amor, en la posibilidad de que dos personas que se amaron profundamente puedan mantener un vínculo especial, incluso después de la ruptura. Incluso si el poema no existe en la realidad, existe en la imaginación de los fans, como un símbolo de su amor idealizado. Es un reflejo del deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, de creer en los finales felices y de aferrarse a la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es una forma de mantener viva la llama de su relación en la memoria colectiva, de inmortalizar su amor en el imaginario popular. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Anne de Herzel escribió un poema para Kerem Bürsin? ¿Qué les gustaría que revelara ese poema? ¿Creen que algún día lo conoceremos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y especulaciones. ¿Será un poema de amor prohibido, un canto a la libertad o una elegía a un amor perdido? Las posibilidades son infinitas. En resumen, hoy hemos explorado el misterio del supuesto poema oculto de Anne de Herzel para Kerem Bürsin. Hemos analizado el contexto de su relación, las posibles razones por las que Hande habría escrito el poema y por qué lo habría mantenido en secreto. Hemos especulado sobre el contenido del poema y sobre su significado. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor, la pérdida y la esperanza. Hemos intentado desentrañar los misterios del corazón, los secretos de una relación que cautivó al mundo entero y la posibilidad de que un poema perdido contenga la clave para comprenderla. Pero más allá de la especulación y el análisis, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto y privacidad. Su relación, como todas las relaciones, es un asunto personal que no debería ser objeto de juicios ni intrusiones.
Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, la verdad a veces se esconde en los lugares más inesperados, a veces en un poema oculto, a veces en una mirada cómplice, a veces en un simple recuerdo. Estén atentos porque seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas, en busca de nuevas revelaciones y nuevos misterios. Quizás en el futuro podamos desvelar el secreto de este poema perdido y comprender mejor la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que denle like, compartan, comenten y sobre todo suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena explorar, aunque a veces duela.